Hola, ¿cómo están? Nos encontramos de nuevo. Hoy día tenemos un tremendo conversatorio y vamos a hablar de hazañas que han traspasado fronteras. Tenemos, y voy a hacer una presentación muy corta porque me es imposible poder graficar en una presentación lo que son las hazañas de ellos, sus logros, su preparación, su sentimiento. Tenemos a Rodrigo Jordán, que todos sabemos es un ícono en nuestro país, no solo porque ha llegado 3 veces al Everest y por 3 caras distintas del cerro, sino que además porque ha conquistado muchas otras montañas, encabezó el ascenso al K2, la cuarta montaña, la montaña de los vientos, como le llama él, la cuarta más alta del planeta, entre otras, ha hecho expediciones a la Antártida y tiene una profunda vocación social. Y bueno, él nos va a contar de eso. Y también tenemos a Jan Maggi, que me atrevo a decir que inspira no solo a toda Argentina, sino que también a todo el planeta. Él es un deportista de alto rendimiento que no se cansó de correr varias maratones, de hacer el Ironman y quiso subir los Himalayas. Así que ambos comparten la misma cumbre de los Himalayas y los dos tienen desafíos pendientes y mucho que enseñarnos. Así que yo les agradezco mucho. Jan hoy día está en Córdoba, Rodrigo Jordán está en Santiago de Chile, yo estoy en Buenos Aires, así que a través de una cordillera que nos separa pero también nos une, vamos a hacer esta conversación. Muchas gracias. Y Rodrigo, cuéntanos tú, ¿cómo llegaste a esta locura de ser montañista y además de querer siempre la montaña más alta y varias veces al mismo tiempo arriesgando cada vez más? Muchas gracias por la invitación a hacer estar contigo, Nicolás, con Jan, a quien no conocía, así que conozco sus aventuras, pero no lo conocía personalmente, así que un placer estar contigo, Jan. Bueno, hablando de Argentina, yo estaba en un colegio de origen británico, igual que los colegios en Buenos Aires, y varias veces fuimos a jugar rugby a Argentina y vinieron los argentinos a jugar rugby con nosotros. Pero en ese momento de los colegios ingleses, también existía en Chile el rector de nuestro colegio, que es una cosa bien extraordinaria, había participado en la primera expedición mundial al Everest, que se llamaba George Low, compañero de Edmund Hillary, la primera ascensión al Everest. Y él nos enseñó en el colegio toda esta cosa de montaña, ¿no? De campamento, de salir a las cordilleras. Y a mí esto me gatilló un amor increíble. Y después lo dije, finalmente en la universidad, estamos hablando de hace muchos años, me conocía Claudio Lucero, que también era fanático del montañismo, y empezamos a hacer cosas con el apoyo de la universidad, y así se fue dando. Pero nunca pensamos en el Everest, siempre íbamos pensando en un paso más. Pensábamos en la Concagua, después pensamos en el Ojo del Salado, muchas montañas que están en la cordillera argentino-chilena, en Perú, en Alaska, y finalmente Everest. Así que es una historia dedicada al montañismo, pero también, como tú decías, a todos los aspectos sociales y en realidad todo lo admirable que hace Jan. También me admira la fundación que creó. Creo que siempre los que tenemos la oportunidad de hacer estas cosas, poder colaborar, no solo hacer esto para nosotros, sino que para otros es muy importante. Así que muchas gracias por estar con ustedes. Y en el caso tuyo, tú tienes una historia también impactante. Bueno, yo no llegué tan lejos como acá el colega chileno, pero porque no llegué al Everest, pero llegué al paso más alto del mundo, que se puede llegar en una bicicleta de mano en la cordillera del Himalaya con algo sobre ruedas. Llegué a 5.600 metros sobre el nivel del mar y me convierto en deportista casi cuando los deportistas se retiran, ¿no? Porque los deportistas generalmente a los 40 años comienzan o se convierten en periodistas deportivos o se convierten en entrenadores. Bueno, en mi caso, después de un infarto, después de haber pasado por un quirófano donde me pusieron un stent y con una discapacidad motriz producto de una poliomielitis al año de edad, me convierto en deportista, ¿no? Y yo digo que más que deportista me convierto en un cazador de aventuras, un desafiador de límites. Y a partir de ahí, bueno, es donde mi primer gran objetivo es correr la maratón de Nueva York, y ahí cuando corro la maratón de Nueva York descubro
este deportista que había estado encerrado durante tantos tiempos, preso en su cuerpo por no asumir su discapacidad, empiezo esta carrera deportiva que me lleva como emblemático a la cordillera del Himalaya, y indudablemente esto que aquel que transita la montaña se le mete este bichito pasionario que es poder estar en estas inmensidades, donde yo digo siempre la montaña nos pone en el lugar que ocupamos, ¿no? Hablábamos recién fuera de cámaras que no debe ser casual que tengamos casi las mismas pasiones o la misma resolución de vida. Debe ser una personalidad que indudablemente marca a aquellos que nos gusta la montaña, que es poder ser solidarios, y creo que la parte solidaria es muy importante dentro de la montaña, ¿no? Te ha pasado a ti con esto de que cuando uno está dentro de la montaña necesita siempre del que tiene al lado, en mi caso por lo menos, ¿no? Así que bueno, feliz de estar acá con hermanos chilenos, feliz de que esta tecnología nos ponga tan cerca, y feliz también de haber transitado, haber podido unir en algún momento Chile con Argentina a caballo, así que muy contento por esta tarde. Gracias, Jan. Vamos a hablar de esa otra hazaña que tú tuviste, que cruzaste la cordillera efectivamente a caballo. Tú nos contabas que a los 37 años tuviste un infarto. Tu vida antes de ese infarto era probablemente muy distinta a la que fue después de ese infarto. Yo estuve viendo un libro tuyo y tú decías que la aceptación de tu cuerpo, de tu discapacidad, te llevó a los Himalayas, y la no aceptación te había llevado al infarto. Fue muy brusco. ¿Qué pasaba antes de eso? ¿Qué hay detrás de esa frase? O sea, efectivamente, antes del infarto tú creías que tenía una vida distinta. Yo digo que fue el infarto que me salvó la vida, ¿no? Porque gracias a él sucedió esta reinvención de mi vida, este nuevo camino o esta reconversión de la mano del deporte. Y creo que básicamente la primera etapa escuché tantas veces en mi infancia, pobrecito el nene que no puede, pobrecito el nene de las patitas flacas que tiene, pobrecito usa bastones, que en un momento me terminé creyendo a este pobrecito. Y bueno, definitivamente cuando uno no tiene un poco de amor propio y no incorpora esto de quererse para poder querer al resto, va auto boicoteándose, ¿no? Y un poco de eso es lo que pasó en mi vida, y choqué tantas esquinas en mi vida con esto de fumar 2 etiquetas de cigarrillos por día, de tener una vida social desordenada, de no ocuparme, de pensar que la discapacidad era enfermedad, y después me di cuenta que uno puede tener una discapacidad con un cuerpo sano, con un cuerpo enfermo, y que eso depende de cada uno. Así que yo digo que la poliomielitis, que es lo que generó mi discapacidad cuando tenía 1 año de edad, me la agarré de arriba, pero que el infarto hice todo lo posible para infartarme, ¿no? Sí, potente el mensaje. Y en el caso tuyo, Rodrigo, yo imagino que tiene que haber pasado algo también difícil para ti, porque en la época en que tú partiste en esto, probablemente nadie daba un peso, en el sentido de que Chile, ningún latinoamericano había siquiera llegado al Everest. Tú además estudiaste en una muy buena universidad que probablemente desde el punto de vista económico, las lucas, la profesión pudo haber sido hasta más rentable en lo inmediato. Y a lo mejor me imagino yo que esta locura de Rodrigo de llegar al Everest tiene que haber sido casi el hazme reír para mucha gente. Fue difícil. Bueno, lo que dice Jan es muy valioso, ¿eh? Finalmente uno termina siendo una suerte como de una actividad, pero esto se hace en equipo fundamentalmente. O sea, está bien, yo no le quito ni más mínimo mérito a Jan de haber subido el Himalaya, de haber cruzado Chile, pero siempre lo hizo con otros, y lo mencionaste, ¿no? Con la ayuda de otros, uno está siempre involucrado a otros.
Y eso no solo pasa en la montaña, no solo pasa en el deporte, hablan de cosas de muchas cosas, porque la Católica, la universidad donde yo estudié, nos apoyó en esta, no necesariamente el Everest, sino que paulatinamente venir a la primera expedición de Perú, después a Alaska y finalmente al Everest. Entonces, tú tienes toda la razón. Yo visité 100 auspiciadores, 100, visitaba 3. Y los últimos 3 meses, pero fue muy largo, fue, como tú dices, siempre digo que fue una verdadera empresa, no fue solo una hazaña deportiva, fue una verdadera empresa, hubo que financiarla, hacer comunicaciones, contabilidad, logística, etcétera. Me imagino que en el caso de Jan lo mismo, ¿no? El ir al Himalaya, llevar la bicicleta, organizar los equipos, y le quería preguntar a Jan dónde exactamente fue la ascensión que hicieron. Pero yo creo que ambos compartimos el hecho de que esto se hace en equipo. La verdad que los sueños se logran en equipo. Sí. En el caso tuyo, Rodrigo, el primer ascenso tuyo fue el año 92, ¿no? 92, sí. Y antes había habido un intento que falló. Claro, la primera expedición fue el año 86, que fue bastante dramática porque murió un compañero nuestro, Víctor Hugo Trujillo. Después intentamos el 89 y tampoco llegamos, y la tercera es la vencida, dicen por ahí. A la tercera llegamos a la cumbre del año 92. Lo que sí que en esa tercera expedición lo quisimos hacer por una ruta de extrema dificultad, y esto Jan lo sabe, en el mundo del montañismo ya no es suficiente subir a la cumbre, sino que lo que importa es el grado de dificultad que tú le agregas. ¿Para qué decir el grado de dificultad que le agrega a él con su discapacidad? Pero nosotros, en cambio, lo hicimos por una ruta de extrema dificultad que hoy día tiene solo 3 ascensiones, que es la pared el año 92. Yo me acuerdo, se me paran los pelos esa primera llegada, porque la verdad que no creíamos, era siempre como intento, era como... siempre nos eliminaban en las finales de los campeonatos, o no llegábamos. Aquí era lo mismo, siempre intento, hacía todo tipo de promoción y desistimiento. Cuando la primera vez que llegamos, yo creo que Chile se paralizó. Sí. No quiero adelantar diálogo, pero me impactó escucharte, Rodrigo, después de una entrevista que después de que llegaste, tú lo único que querías era volver a subir para ir a buscar a un amigo que había quedado muerto en el cerro. Y lo lograste hacer varios años después. Bueno, pero eso cuéntanos más rato, porque a mí me impactó y emocionó como tú decías que el lema del montañismo para ti era que cualquier vida humana vale más que cualquier cumbre. Y eso un poco se reflejó que ustedes organizaron casi una expedición solo para ir a buscar a un amigo que se había muerto 10 años antes. Es muy bonito eso. Y en el caso tuyo, Jan, ¿cuán importante fue en la preparación, en esta motivación de esta cosa loca, entre comillas, de llegar a los Himalayas, la familia, tus amigos? También dijeron algunos que estabas medio loco, que no era necesario demostrar esto. Yo digo, a ver, yo reconozco, creo que Rodrigo también, creo que todos aquellos que tenemos estos desafíos bravos, tenemos que tener un montón de condimentos, básicamente tener mucha pasión, mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucha paciencia y una cuotita de locura, ¿no? Esto es inevitable en la descripción de una persona que enfrenta este tipo de desafíos. Pero creo que todo esto se hace con manuales, con entrenadores, con equipo, como decía bien Rodrigo, en mi caso, con muchos profesionales de la medicina, de la fisioterapia, acompañando todo este proceso de entrenamiento. Pero a mí me resultó mucho más difícil poder ahí enfrentar una sociedad hace 50 años con mi discapacidad, una sociedad que no estaba preparada para recibir o para convivir con personas con discapacidad. Entonces eso me pareció mucho más difícil que esto, que si bien era un desafío importante, creo que como que todos tenemos claro que no es que uno agarre y dice, bueno, me voy a
al paso Cardumbla, respondiéndote a vos, Rodrigo, a dónde fui yo. Este paso Cardumbla, que era al norte de la India, en la zona del pequeño Tíbet. No sé si lo conoces. Y entonces creo que todo esto se hace con equipo, con un equipo, con un objetivo claro, pero no es que uno agarre y dice, me voy al Himalaya, me agarro un bolsito y me voy. Uno cuando hace esto, sí tiene esta cuota de locura que voy a decir, pero creo que básicamente se va con mucha preparación. ¿Cuánto tiempo te preparaste, Jan? Yo llevaba 15 años de deporte de alto rendimiento. Primero empecé con la maratón de Nueva York, ese fue mi primer desafío después del infarto. Después corrí la maratón de Roma, la de Barcelona, representé a Argentina en los Paralímpicos de esquí de nieve, en la categoría Giant Slalom. Después resolví correr el medio Ironman, el 70.3, y corrí el de Miami. Y ya en el medio Ironman había como entendido lo que era un entrenamiento más bravo, ¿no? O sea, empecé corriendo una maratón y después la maratón pasó a ser parte de mi entrenamiento diario para correr un Ironman, y después casi las 8 horas que me demoré el Ironman, a mí eran parte del entrenamiento diario para después desafiar el Himalaya. Entonces creo que estuve entrenado durante 15 años en forma de alto rendimiento. Creo que los 37 años de discapacidad y de estar enfrentándome me sirvió mucho para la montaña, esto de caernos y levantarnos una vez más de la que nos caímos, de saber que no hay que bajar los brazos tan fácil. También fueron muy importantes para desafiar la montaña, y específicamente para el Himalaya entrené 109 días. Hice 2.500 kilómetros en mi bicicleta. En esos 109 días los suspendí solamente 4 días, que le había escrito al Papa para contarle lo que iba a hacer y que le pedía su apoyo al Papa Francisco. Es increíble, ¿no? Porque le escribí un jueves y me contestó el sábado. Le escribió Karcher, el Monseñor Karcher, me contestaron el sábado y me dijeron, bueno, podés venir. Entonces salimos un lunes con mi esposa y volvimos un jueves, y el miércoles estuvimos con él. Estuve 2 veces porque esto fue antes de ir. Viste, cuando te agarra el quickly, empezaba a buscar apoyo por todos lados. Bueno, llegué a Francisco. Y a la vuelta le mandé la foto esta que si han visto el documental ahí en Netflix, que estoy con los brazos para arriba. Le mandé esta foto como símbolo, bueno, pedí tu apoyo, pero lo logré, lo hice. Y ahí le dije, bueno, a Carter, que le quería mostrar algunas imágenes y el libro, me dijo, bueno, vení, traésela, así que fui en una segunda oportunidad. Así que... ¿Duró cuánto? ¿El ascenso tuyo duró cuántos días? ¿13, 14 días? 11 días, 480 kilómetros. Nosotros, ¿conoces ahí, Rodrigo, este punto? ¿Cardumbla? Sí, perfectamente. Bueno, llegamos a Led, dimos toda la vuelta por la montaña, entramos por la otra ladera, nosotros buscando la ladera más fácil, con menos inclinación. Eso llevó, y bueno, y aclimatarse a la altura. Yo lo que tengo que decir es que yo no soy montañista, ¿no? Yo fui 3 veces a la montaña. La primera vez fui a las altas cumbres, acá a Córdoba, no sé si conocen, al Champaqui. La segunda vez fui a Pircas Negras, que es el límite entre Argentina y Chile, ahí por La Rioja, de este lado, de aquel lado no sé qué hay. Y la tercera vez fui al Himalaya. Entonces necesité mucho también de aclimatarme a la montaña, ¿no? Por eso hicimos este recorrido, bueno, donde tú sabes, de subir y bajar para la aclimatación. Había muchas cosas que resolver en términos de adaptación de mi vida en la montaña. Por ejemplo, yo no me puedo poner en cuclillas para ir al baño, entonces había que resolver esta situación
de cómo iba a ir al baño allá, bueno, pero finalmente pudimos resolver todas estas situaciones. Y de igual manera yo digo, es una experiencia única y repetible, ¿no? Yo no vuelvo ahí, por lo que yo veo, vos te dedicas a esto, pero yo no vuelvo ni mamado ahí, no hay ninguna posibilidad de que me lleven ahí de nuevo, ¿no? Porque la verdad que fue bravísimo para mí, que sin duda se ve que era lo que tenía que hacer para después transmitir este otro mensaje que bueno, que está plasmado en este documental que produce Campanella, pero la verdad que fue una experiencia bravísima, ¿no? Muy. ¿Y cuál fue el momento de máximo miedo que tú tuviste en la ruta? Yo me subía todos los días a la bici y decía, ¿qué hago acá? No sé, porque estaba 12 horas pedaleando casi a paso de hombre, un ritmo muy despacio. Y yo tenía mucho miedo, sobre todo en la noche, cuando me metí en la carpa. Cuando ahí, viste, ahí no es que vos apagás la luz y que cuando me metía, vos lo sabés que entran esos vientos, Rodrigo, que dan miedo, que la carpa... bueno, ahí sufría como mucho. Decía, por favor, me quiero dormir rápido, porque tenía el rosario que me había regalado Francisco, que lo colgaba en la carpa, y esperaba dormirme rápido porque realmente era un momento que lo pasaba muy mal, ¿no? Después, bueno, el último día que tuve una descompostura importante, que tuvimos que pedir en unos lugareños que nos dieran ahí la posibilidad de dormir, y tuvimos que aplicarme oxígeno. Fueron momentos realmente difíciles, ¿no? Difíciles también por esto de no tener la experiencia de que cuando uno tiene una sensación que no sabe qué viene después, ¿no? Porque ¿pensaste en algún minuto de la ruta tirar la toalla y bajar? No, pero tampoco tenía muchas chances de tirarlo, ¿no? Porque cuando empezamos el camino estábamos en un punto que era lo mismo dar la vuelta por aquel lado que por este lado. Por momentos era más difícil volverse que seguir adelante, ¿no? Porque nosotros hicimos como un círculo que bordeamos toda la montaña para subir por el otro lado, entonces en algún punto era más difícil pegar la vuelta que seguir, ¿no? Lo que sí disfruté muy mucho. Vos fuiste, Rodrigo, a un colegio inglés, dijiste, no es el All Boys, ¿no? ¿O sí? Exactamente, el Grange, sí. Sí, yo sé que yo soy muy amigo de Gustavo Sardino. Ah, mira y estuve en el partido 46 y di el puntapié inicial. Viste que los All Boys y los All Christian juegan todos los años el partido que no se jugó previo al accidente. No, a mí... Cuéntale, Rodrigo, a la gente que nos está escuchando quién es Gustavo Sardino. Perdona, Nicolás, pero ellos, los uruguayos, ¿no es cierto?, que tuvieron el accidente del uruguayo el año 72, venían a jugar un partido de rugby, como bien dice Jan, del Old Christian con Old Boys, que son los exalumnos del Grange. Bueno, tuvieron el accidente y todos saben, 70 días, finalmente Fernando Parrado y Roberto Canesa logran salir de esa expedición, se encuentran con el arriero y viene todo el rescate y toda la historia famosa de los uruguayos. A mí me tocó, por esto de ser montañista, Jan, dirigir una expedición 25 años después, que fue la primera expedición. Ellos habían vuelto al lugar, pero habían vuelto desde Argentina, por donde no bajaron. Pero 25 años después hicieron una expedición que yo dirigí para volver por donde habían salido Roberto y Fernando. Hicieron un documental ahí, la Católica. Lo vi. Pero ahí está Servino, están todos, está el arriero que lamentablemente acaba de fallecer. Cuando cruzamos por el Paso de las Damas, terminamos comiendo un asado en la casa del arriero. Qué bueno. Un poquito tiempo antes de que fallezca, porque nosotros fuimos en el 2019 y el arriero habrá muerto el año pasado por octubre, por ahí, ¿no? Exactamente. Mira qué bueno. Sí. Bueno, ahí tienes otro ejemplo, porque a mí me admira, en el caso de ellos, por supuesto, en el caso de tú también, ir a la montaña no es solamente una cosa física, no es solamente una cosa de capacidad física, sino que también de capacidad psicológica. Porque como tú dices, hay una cantidad de variables que tienen que ver con los problemas de altitud, el dolor de cabeza, las tormentas, las condiciones ambientales que hacen que sea mucho más duro que solamente una... Mucha gente dice,
¿Un maratonista le va a ir bien en la montaña? No necesariamente. No. No necesariamente. Porque eso que admiro lo que tú has hecho, porque no solo corriste una maratón, que ya en sí mismo es una cosa extraordinaria, y después el Ironman, que ya es más extraordinario, pero eso todavía te exige más ir a la montaña porque te exige esta otra dimensión más psicológica. Encuentro increíble. Creo que la clave es como hacerse amigo de la montaña, ¿no? El que le va a pelear a la montaña pierde. Esto es, estás ahí, tienes que hacerte amigo de la montaña. Es como a mí me dicen a veces personas con discapacidad, a las cuales yo quiero meter en el deporte, me dicen, no, pero a mí el cuerpo me duele. Y le digo, a mí también me duele, pero prefiero que me duela arriba de la bici, haciendo cosas y no sentado en una silla de ruedas donde todo el dolor lo voy absorbiendo yo. Entonces, esto es más o menos lo mismo. A la montaña hay que ir a hacerse amigo de las estrellas, hacerse amigo del viento, de la adversidad, del frío, del calor, de lo que sea, ¿no? Porque tiene esa magia única. Yo digo, ahí en la cordillera, tanto del Himalaya como de los Andes, ahí que dormimos, ahí en los Andes dormimos junto al tapón del Tinguirica, el tapón que se partió ahí al medio y que divide justo Argentina y Chile. Y digo, ahí es donde realmente te das cuenta qué lugar ocupar en este mundo, que sos así de chiquito y que es imposible que las cosas dependan de uno, ¿no? Sí, Rodrigo, y así como uno podría graficar que el momento quizás más tenso en el ascenso de Jan fue cuando se descompensó por la falta de oxígeno, ¿cuál de tus 3 ascensos, a lo mejor el primero, lo que sea, sientes que fue un punto que estuviste con más miedo, con más incertidumbre, con más peligro? ¿Hay algún momento que recuerde así como con especial dramatismo? No, sin duda alguna la primera ascensión. La primera ascensión fue la más dura de las 3. Yo tengo bastante más años, entonces cuando fui la última vez, que fue ahora el 2016, tenía 57 años, igual llegué a la cumbre, pero uno tiene justamente lo que hablábamos con Jan, tiene esta experiencia, tiene una manera de contemplar, una manera de aproximarse psicológicamente a la montaña. Como él dice, con afecto, con cariño, yo quiero a la montaña, me gustan las estrellas, me gusta la nieve, etc. Pero la primero era extremadamente dura la ruta de ascensión y después teníamos muy poco equipo de oxígeno. Entonces teníamos muy poquito oxígeno. De hecho, Juan Sebastián subió sin, yo bajé sin oxígeno, etc. Pero tal vez lo más dramático, y en eso también admiro a Jan, es el regreso. Normalmente estas cosas se reconocen por llegó, ¿no? Y él está en la cumbre, está con la bandera en el documental, etc. Pero hay que volver, ¿no? Hay que volver a Córdoba, hay que volver a Santiago. Y eso aparece menos. Y en el caso nuestro del Everest, en la salida fue muy dura. Porque bajamos de la cumbre, bajamos al campamento alto, fueron 30 horas de trabajo, bajamos al campamento 2, y en el campamento 2, si no es porque está Claudio Lucero, le explico, Jan, Claudio Lucero es una especie de, no sé si tú te acuerdas del gran escalador argentino Von Rusch, el del Fitzroy, un poco así, ¿no? El abuelo, el tata del montañismo en Chile se llama Claudio Lucero. Él nos sacó literalmente de la montaña, nos hizo bajar de noche, de hecho, porque tenía susto que se desatara una tormenta, y nos bajó de noche y bajamos al campamento 1, bajamos al campamento 2 y salimos. Pero si no hubiera sido por él, habría estado muy difícil. Bueno, yo creo que mi historia llama la atención por mi discapacidad, ¿no? Pero obviamente que en términos de riesgo y de bravo, es incomparable con subir al Everest, ¿no? Creo que ustedes aparte tienen que ser como un relojito suizo ahí, ¿no? Porque una mala decisión, podés terminar con tu vida, digamos. Si bien lo mío puede ser linkeado a mi discapacidad motriz, pero bueno, yo asumo que son dos cosas totalmente distintas y que probablemente requieran preparaciones muy distintas. Y yo vi la película de Everest, que no sé, bueno, tú que has estado ahí sabrás si está bien hecho o no, pero la verdad que
que es increíble, ¿no? Poder estar ahí al límite del congelamiento, ¿no? Porque es así, ¿no? Claro, pero ¿sabes qué pasa, Jan? También es lo que dices tú, es una aproximación psicológica. Porque si yo te hubiera dicho a ti, vas a correr un Ironman, me hubieras dicho, tú estás loco, o sea, con suerte, con mucho esfuerzo voy a correr una maratón. Y sin embargo corriste la maratón y después la maratón va a ser un entrenamiento para el Ironman, aquello que era... Entonces uno va avanzando, ¿no? Paso a paso. Va paso a paso. En el montañismo pasa lo mismo, en el montañismo pasa exactamente igual. Cuando yo volví, y solo para relatar la historia que dice Nicolás, nosotros en esa primera expedición, el año 86, perdimos un compañero, quedó en la montaña. 30 años después, el 2016, volvimos por el Tíbet, y yo iba en realidad a recuperar el cuerpo, a enterrarlo como Dios manda, como corresponde. Efectivamente lo encontramos porque en esas condiciones de frío y de sequedad y de altitud se conserva el cuerpo, así que lo encontramos perfectamente bien. Hicimos un altar, pusimos una placa de aluminio que habíamos mandado a hacer, etc. Los Sherpas nos ayudaron con sus religiones, etc. Y eso, te digo que psicológicamente me dejó a mí muy bien, porque me dijo, logré cerrar un círculo después de 30 años, ¿no? También me dejó que dije, bueno, voy a acompañar al resto de la expedición hasta el campamento 3. Y después, bueno, ya sabéis que lo acompañé al campamento 4, bueno, finalmente llegué a la cumbre, ¿no? Te empoderaste. Con 57 años dije, no, ya no está. Y sin embargo llegué y me costó menos, fíjate, me costó menos porque uno tiene una aproximación mental, espiritual, psicológica distinta, ¿sí? Uno soporta mucho mejor el dolor. Me duele, pero... Bueno, es un poco como lo de la montaña, se hace amigo del dolor. Sí. Y cuando ustedes están, le pregunto a los dos, en el momento más duro, más complejo, ¿qué les da energía? ¿En quién pensaban? ¿Qué era como el golpe vitamínico que los hacía superar la dificultad en el camino? Uno siempre tiene como una especie de motivación en el fondo del alma, que es la que uno le hace... No, en mi caso yo creo que estaba muy confiado de que había hecho todos los deberes, ¿no? Entonces, el haberle puesto todo lo que los manuales dicen para que yo podía hacer eso, y que mi equipo que me había preparado estaba confiado que estaba preparado para eso, creo que eso es lo que me indicaba a mí que no me podía dar por vencido. Es un poco como... Rodrigo. Es que bien lo increíble lo que dice Jan, porque en el mundo Sherpa, yo a lo largo de los años de muchas expediciones me he hecho bastante amigo de algunos Sherpas, pero conozco mucho su cultura. Ellos dicen que uno nunca vence a una montaña, no es que uno la conquiste, ¿no? Porque la montaña sigue allí. A lo más, la montaña te deja pasar, ¿sí? Y de hecho, cuando ellos llegan a una cumbre, más que felicitarse, le agradecen a la Madre Diosa de las montañas que los dejó llegar. Y yo creo con Jan, yo creo que la montaña te deja llegar cuando tú le has puesto toda la preparación, cuando has dedicado esfuerzo, trabajo, inteligencia, equipo, etc. Entonces, yo nunca, o sea, yo me he retirado de muchas montañas por temas de paz, pero nunca por amor, sino que, mira, no estamos preparados, estamos listos, ¿no? Murió Víctor Hugo, de hecho nos retiramos porque teníamos psicológicamente un problema. Entonces, yo siempre he confiado en la buena preparación, y cuando digo buena preparación, no solo la física, sino que la mental, la psicológica, los alimentos, el equipo, la logística, etc. Entonces, uno en realidad sube porque está cumpliendo con ese deber que se dio a sí mismo a partir de toda esa organización. Una cosa a propósito de las coincidencias, voy a cometer una infidencia. Los dos tienen más o menos la misma edad, los dos se han puesto 1000 hazañas, una tras otra, los dos son fanáticos, entiendo, la aventura espacial, el mismo hobby de construir cohetes, entiendo. Pero una cosa en la historia de los dos que les quería preguntar era el rol de los papás, porque hay dos como hechos que me marcaron después de haberlos leído mucho a ustedes. Uno, el de Rodrigo, cuando cuenta que no sé si fue la primera o la segunda expedición,
Entiendo, la primera en que llegaron a la cumbre, tu viejo no la pudo ver porque se despidió de ti. Entiendo que en el bus le diste un abrazo y después tuvo un accidente aéreo. Y en el caso de Jan, me marcó mucho cuando tú cuentas cómo tu viejo siempre desde chiquitito te entregó la confianza y te hizo a ti superarte a ti mismo, incluso cuando te caías, tú cuentas la historia en un aeropuerto, él dijo, no, ayude, él se va a parar solo. ¿Qué me pueden decir de los papás? ¿Cuán importantes fueron? ¿Cuánto los inspiraron? ¿Cuánto los ayudaron? Rodrigo, ¿querés empezar tú? Mira, es una muy buena pregunta porque mi mamá siempre estuvo en desacuerdo en que yo hiciera montañismo, porque tenía mucho susto como buena madre, no, que me fuera a pasar algo, que me fuera finalmente a matar. Y mi papá también, mi papá me decía, pucha, pero ¿por qué esto? Además de la preocupación propia de los padres de cómo se va a ganar la vida uno, porque cómo se va a ganar la vida haciendo deporte, ya yo de alguna forma nos ganamos la vida haciendo esto, pero entonces no había por dónde. Sin embargo, y esto es lo impresionante, los dos me apoyaron siempre. Y esto lo digo siempre yo cuando hablo con los papás, cuando hago algunas presentaciones en las escuelas o en los colegios. Mi mamá me consiguió, ella era productora de televisión, tú te acordarás, Nicolás, entonces tenía mucho contacto con el mundo de los auspiciadores, etc. Me consiguió muchas entrevistas con los auspiciadores, o sea, a pesar de estar en contra de lo que yo estaba haciendo, me ayudó a hacerlo, ¿sí? Y eso es puro amor, eso es amor, ¿no? Amor, sin nada. Y mi papá me dijo, ya, ¿sabe qué? Vamos a conversar esto en serio. Esto parece que es una pasión suya. Y las pasiones no tienen mucha explicación racional. Es una pasión. Entonces usted, está bien, entonces lo vamos a apoyar. Pero usted me va a prometer hacer una sola cosa. Y esto tiene que ver con lo que decía Jan. Usted lo va a hacer bien. Usted va a ser el mejor escalador del mundo. Porque no tiene derecho usted a matarse por el sufrimiento que le va a causar a su mamá, a mí, a su hermano, eventualmente a su esposa o a su familia cuando la tenga. Entonces, yo siempre he tratado, y con mis hijas lo hice así, pero siempre trato de pasar el mensaje de que los padres no podemos cercenar la pasión de los niños. Y si los niños quieren ser futbolistas, yo sé, Nicolás, que a ti te gusta mucho el fútbol. Si el Colo-Colo está empezando a entrenar de nuevo, me acaba de decir Sebastián Zúñiga que te diga. Así que manda muchos caminos. Pero que puede ser futbolista, que puede ser artista, que puede ser montañista, no tiene por qué ser necesariamente una carrera más tradicional como, no sé, medicina, arquitectura, abogado, etc. Que sigan sus pasiones. Yo tenía mi preocupación, decía, ¿cómo voy a vivir? Mi papá me decía, mire, si usted lo hace bien esto, va a encontrar la forma de cómo vivir de esto. Entonces, yo creo que es muy importante tu pregunta. El rol de los padres, por lo menos en mi vida, fueron esenciales, fueron fundamentales. Y Jan. Bueno, yo creo que, a ver, un poco siguiendo lo que dice Rodrigo, creo que los humanos tenemos que sacarnos los mandatos de encima, ¿no? Ismael Cale, comunicador de CNN, que es muy amigo mío, dice que los seres humanos no nos educan, sino nos domestican, ¿viste? Creo que un poco es lo que dice ahí Rodrigo, que tenemos que sacarnos esto, que los padres podamos determinar qué es lo que nuestros hijos tienen que hacer. Respecto a qué rol jugaron mis padres en mi vida o en lo que soy hoy, creo que fueron claves, los dos desde un punto de vista muy distintos. Entonces tuvo esto que hablábamos al principio, que para hacer estas cosas tiene que haber muchos condimentos. Creo que también para seguir este camino, el rol duro de mi padre fue clave para poder encarar mi vida con fortaleza, y mis distintos Himalayas, que fueron claves tener este rol más duro, más bravo de mi padre, y por otro lado la compensación del amor de mi madre, ¿no? Que creo que es como la de todas las madres, y en el caso mío en particular,
esta dedicación que tuvo que tener ella desde muy chiquito. Yo me enfermé cuando tenía 1 año, entonces yo me he pasado, a mí me operaban todos los años, tuve 25 operaciones, desde los 5 años hasta los 18 años, y teníamos casi como un contacto visual con ella, donde era solo amor, ¿no es cierto? Esta dedicación que solamente las madres pueden tener, ¿no? Entonces creo que esos dos condimentos fueron claves para que después, sobre todo en la parte deportiva mía, poder haber podido lograr un montón de cosas, ¿no? No, aquí hay una frase, Jan, que acabas de decir, para ir avanzando en el tema, que al final, los Himalayas que he tenido en mi vida, porque eso como que grafica mucho, que todos tenemos algún Himalaya que subir. Ustedes tienen una cosa bien en común, que ninguno de los dos hizo una de estas hazañas como quien hace un check, cumplido, chao, nunca más me ven. Ustedes han, de alguna forma, en su vida deportiva, hecho una vida de ir enfrentando hazañas, desafíos, unos más difíciles que otros. No estoy de acuerdo contigo en que objetivamente uno puede decir que lo que hizo Rodrigo, que fue un récord para América Latina, un récord para Chile, necesariamente era un desafío más difícil que lo que fue para ti el tuyo. Esto es tan subjetivo y tiene que ver con tantas cosas que al final siento que todos tenemos una meta, todos tenemos ciertas herramientas para cumplirla, lo importante es usarlas y usarlas bien. Entonces, por eso que me encanta este diálogo que han tenido ustedes, porque son dos personas distintas, con preparaciones distintas, que se pusieron un objetivo en la misma cordillera y los dos lo cumplieron. Y probablemente si nos quedáramos 3 horas conversando, van a coincidir en los momentos de angustia, en los momentos de alegría, en los temores, en la falta de oxígeno, en 1000 cosas que uno podría imaginarse que no son las mismas. Entonces, yo les iba a preguntar, ¿sienten ustedes que los países, las sociedades, los gobiernos, los estados están permitiendo que todos tengamos ese camino tan necesario para cumplir los sueños, aunque sean estos distintos? ¿O aquí estamos en deuda? ¿Cuánto es el rol del Estado? ¿Cuánto es el rol, hablamos de la familia? ¿Cuánta gente quisiera tener un sueño, cumplirlo, y hoy día le estamos cerrando las puertas? Parto por Rodrigo, que en esto... Que es una pregunta muy profunda. Yo tengo observaciones a nuestro sistema educativo, por partir en algún mundo del mundo público, en la política pública. Esto lo decía algún pensador, ¿no? Que las materias que son importantes son las matemáticas y el lenguaje. En cualquier colegio, en Argentina, en Córdoba, en Santiago, en Lima o en donde sea, o en Estados Unidos o en Inglaterra. Y después, paulatinamente, las ciencias naturales. Y muy al final, y lo digo esto por Jan específicamente, la danza y la gimnasia en los colegios. No es importante, ¿no? Lo más importante es lo otro. Y sin embargo, hoy día nosotros somos un ejemplo de que uno puede tener una vida muy llena, muy satisfactoria, puede colaborar no solo personal, sino que con sus familias, con su ciudad, con sus comunidades. Jan tiene una fundación, yo trabajo en 2 más, donde uno puede hacer una tremenda construcción a partir de esos conocimientos que de alguna forma son de menos relevancia en la educación. Y yo creo que eso es muy importante de cambiar en la educación. Alguien puede ser un gran bailarín o una gran bailarina y ganarse su vida y ser una vida perfecta. Y además otro puede ser ingeniero, no estoy diciendo, ¿no? Pero no es solamente el tema de la educación de encasillar a la gente en las carreras tradicionales, sino que abrir ese espectro y por tanto ampliar la posibilidad de desarrollo personal de las personas. Por ejemplo, entonces en educación todavía estamos discutiendo, y no sé cómo en Argentina, pero en Chile, Nicolás, tú sabes, si tiene que haber o no algunas materias, etcétera. Pero no me vayan a disminuir las matemáticas y el castellano, por ningún caso. Todas las demás pueden disminuirse. ¿Y por qué? ¿Por qué no? No sé, la gimnasia puede ser tan importante como el lenguaje o las matemáticas. Jan.
fortaleciendo un poco lo que dice Juan, sin echarle toda la culpa al sistema educativo, ¿cuántas veces los padres ponen como penitencia de que no salga a hacer deporte? Uno no va a ir a jugar a la pelota si... imagínate si a Messi lo ponían en penitencia por no ir a jugar a la pelota. Entonces se hubiesen perdido una gran... Entonces digo, creo que el mundo va a necesitar dar un cambio importante en esto que dice Rodrigo. Creo que tenemos que sí o sí salirnos de que todo pasa por la matemática, es fundamental que podamos abrir el abanico, porque el mundo en términos de matemática, de medicina, está como saturado. Tenemos que un poco encontrar nuevos valores y mirar, que las empresas tienen que empezar a ver el ser humano, porque en realidad hoy el ser humano no le hace falta saber tanto. Si hoy en la palma de la mano en nuestro celular, con Google tenemos toda la información que necesitamos. Entonces necesitamos personas que humanamente puedan brindarse mucho más a empatizar más con el resto, ¿no? Necesitamos mucho más empatía, y en eso el deporte es clave, ¿no? Pero además hay una enseñanza en el deporte, y Jan ya lo comentó, que es esto de los equipos de trabajo. Es impresionante porque en matemática, en lenguaje, en ciencias, los niños estudian y dan su prueba en forma individual, ¿sí? Y nos pasamos 12, 14 años de nuestra vida en los colegios, y eventualmente los que van a la universidad otros 5 o 6 años más, haciendo rendimientos individuales. Y salen al mundo del trabajo y son todos rendimientos en equipo. No hay ningún rendimiento individual. Y Jan probablemente cuando se propuso, mira, yo voy a correr una maratón, se consiguió y empezó a trabajar con una persona con la dieta, con un entrenador, con un coach. Hizo un equipo, claro, él es el rostro y la figura, pero el resultado del trabajo en equipo, y esto saben, Nicolás, yo me he dedicado mi vida a esto, es muy importante, y sin embargo en los colegios todavía luchamos por el rendimiento individual. La libreta de notas al final del periodo académico es para la niña o el niño. No hay, o sea, de partida está castigada la copia. Mira que particular, está castigada la copia. Y sin embargo, la copia bien concebida, no digo como copia del flojo, pero bien concebida, es un trabajo en equipo, pues. Entonces trabajamos juntos para resolver unas cosas juntos. Entonces hay una mirada sobre la educación muy profunda que yo creo que hay que revisar. Sí, yo sabes, Jan, que me tocó una vez presenciar uno de los talleres que hace Rodrigo a través de la fundación, que es llevar a la montaña a un grupo de personas, en ese caso eran personas vulnerables, con la autoestima bastante por el suelo, y es impresionante cómo, Rodrigo, con tu equipo, tú les abrías el apetito, no solo por los desafíos, sino que por hacer cosas de a 2, de a 3, de a 4, el apoyarse, el sentir que uno no está solo, que para las metas difíciles o lo hacemos juntos o no las pasamos. Me tocó ver ese taller, Rodrigo, que es uno de los tantos que ha hecho, así que es muy cierto, y cómo la gente sale como creyendo más en uno mismo solamente porque es capacidad de trabajar en equipo. Sí, pues, sin duda alguna. Jan, yo no te quiero preguntar porque me da susto. Tú en una entrevista dijiste, cada vez que me dicen vos no podés, me lo propongo y lo hago. Entonces yo no te quiero preguntar cuándo vas a hacer lo próximo, porque te voy a poner una meta que a lo mejor no existe. Pero igual, ¿cuál es el desafío que viene por delante? ¿Cuáles son tus planes por delante? Hoy a mí me preguntan si el gran desafío fue el Himalaya. Le digo, espero que no, porque si no mi vida se hubiese parado ahí, ¿no? Entonces, digo, yo soy un soñador serial, y entonces espero que en esa temática de ser soñador serial pueda cumplir un montón de sueños. Creo que hoy la fundación es mi principal sueño. ¿Por qué no nos cuentas de la fundación? ¿Qué es lo que hacen? Pues la fundación, básicamente, para aprovechar este minuto de fama que me había dado haber llegado a este punto del Himalaya, y que las empresas me llamaban para contar mi historia, empecé a cambiar esas charlas por bicicletas, porque no me consideraba orador, pero tampoco iba a ir gratis. Entonces dije, bueno, cuento la historia. Le compramos una bicicleta con el mismo concepto de la mía a un chico
con discapacidad sin recursos, y así empecé a cambiar charlas por bicicletas, y bueno, hoy llevamos entregadas 350 bicicletas. Cada bicicleta es el equivalente, cuesta más o menos lo que cuestan 5 bicicletas convencionales, son bastante más caras, y en estas 350 bicicletas creo que cada vez que uno cumpla su meta, y siguiendo un poco con lo que venimos diciendo, que no necesariamente tiene que ser ir al Himalaya, puede ser ir a la plaza a jugar con un par amigo que no tenga discapacidad, eso ya es una gran meta, y creo que esas van a ser muchas de las metas que voy a cumplir de ahora en más, ¿no? Es la posibilidad que tenemos las fundaciones o la actividad social, es la posibilidad que tiene el ser humano de multiplicarse, ¿no? Si no, vos fíjate, Bill Gates en el año 2000 renunció a Microsoft, que fue la empresa que lo mantuvo durante 5 años como el hombre más rico del mundo, y en el año 2000 renunció para dedicarse a la fundación Bill y Melinda Gates. Y vos decís, ¿por qué lo hizo? Porque indefectiblemente algún día va a venir alguien y va a cumplir las metas, o sea, va a superar las marcas de Rodrigo. Y algún día va a venir un tataranieto o un nieto y va a agarrar mis medallas y la va a tirar todo porque le van a ocupar lugar en el placar. O va a venir otra persona con discapacidad, va a hacer lo que hice yo, pero en menos tiempo o un poquito más alto. Entonces, creo que lo importante en la vida es cuando podemos dejar huellas y podamos multiplicarnos a través de otras personas, ¿no? Sí, totalmente. Yo ahorita lo que dice Rodrigo, ¿y tus planes? Yo sé que estás hiperactivo, particularmente en los temas sociales, la Fundación para la Superación de la Pobreza, te vemos siempre Bueno, ahora tenemos, bueno, ustedes también, pero tenemos todo este tema de la pandemia, y ha sido bastante difícil todo el tema. Bueno, con tu pariente ahora como ministro de Desarrollo Social tenemos reunión mañana, etcétera, para trabajar en las cosas sociales. Así que dedicado plenamente a eso. Yo tenía una expedición a Groenlandia, entre paréntesis. Íbamos ahora en mayo a subir la montaña más alta de Groenlandia, una expedición con trineo bien difícil, bien dura. Se tuvo que cancelar completo porque se canceló toda la pandemia. Así que está pospuesta. Pero yo comparto plenamente con Jana, y en ese sentido solo pensar en Edmund Hillary, que para mí es un héroe, porque fue la primera persona que llegó a la cumbre del Everest. Y él hizo este mismo camino que hace Jana y que hago yo. En vez de usar su fama para él, para su beneficio personal, creó una fundación y llevó a las escuelas al Nepal. Y los niños, los hijos de los Sherpas fueron a escuelas y aprendieron y estudiaron. Y hoy día muchos de esos niños son abogados, hay uno que es piloto de Jumbo, o sea, realmente extraordinario lo que uno puede multiplicar, y en eso comparto con Jan, más que sus hazañas personales, multiplicar a través de las fundaciones y el trabajo social los deseos de mejorar la calidad de las personas, de vida de las personas. Bueno, yo les quiero, siempre el juicio de que después puedan dar unas palabras finales, agradecerles de verdad, porque ha sido una tremenda conversación. Recomendarle a todos los que nos están escuchando que en Netflix vean el documental de Jan Maggi que se llama Límite Infinito, que es muy bonito, muy inspirador, un buen resumen de todo lo que hemos estado hablando. Y de Rodrigo, ¿qué puedo recomendar? Si tienes libros, ¿Sabes lo que sí se puede recomendar? Es que unos tremendos libros. Como mi hija, lo que pasa es que mi hija, que es audiovisualista, está subiendo al sitio de Vertical, www.vertical.cl, todos los documentales que hemos hecho a lo largo de los años, gratuitamente. Bueno. Así que se pueden ir mirando de a poco, porque lo está subiendo de a poco, pero ya hay varios subidos, así que lo pueden. www.vertical.cl, y por supuesto ver el documental de Netflix de Jan. Sí, yo vi algunos de los documentales de los Ascenso Estudios, Rodrigo, son muy buenos. Y muchas gracias. Yo me quedo con un mensaje, que al final los límites, los techos a veces nos los ponemos nosotros mismos, desde distintas perspectivas. Y al final todos los caminos tienen dificultades. Lo importante es tener ese ánimo, esa fuerza, esa fe, esa humildad que ustedes han mostrado hoy día para sobreponerse a esas dificultades. Jan, no sé si quieres decir algo final, Rodrigo. Muchas gracias. No, yo agradecerte a vos por este espacio. Ojalá nos cuenten conmigo en Chile para lo que necesiten.
Esperemos que esta conversación sirva para unirnos más en esto de poder cambiarle un poquito la vida a las personas, y simplemente despedirme con una frase que me ha dado muy buen resultado a mí, que es: lo difícil se hace, lo imposible se intenta. Así que no podemos no lograr algo, pero lo que no podemos es no intentarlo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Jan. Gracias, Nicolás, por la invitación. Un placer. Yo sabía de Jan, sabía de sus aventuras, pero no lo conocía personalmente. Ha sido un real agrado conocerte. Además, saber que tenemos los mismos intereses en los cohetes y en los módulos lunares y en la cosa de los astronautas. Eso lo vimos detrás de cámara, pero sí, ha sido espectacular. Así que también cuenten conmigo para lo que quiera, embajador, allá en Argentina o acá en Chile. De verdad, un honor y un privilegio que me hayan invitado. Bueno, muchas gracias, y vamos a estar próximamente contándoles nuestra próxima conversación tras fronteras.